2023, como pueden observar acá en la pantalla. ¿Qué vamos a estar hablando de 2023? Todo lo que se pueda hablar. Vamos a hacer un análisis respecto de los tránsitos planetarios, de los eclipses, de las posiciones astrológicas importantes. Vamos a hacer una perspectiva de lo que se ha aprendido en el 2022 y también una pequeña mirada de hacia dónde vamos. Una aclaración que quiero hacer antes de que les empiece a contar de qué se va a tratar el año es que hay diferentes escuelas de astrología, sobre todo cuando hablemos de temas sociales, es decir, de astrología mundana, que hablan de los movimientos económicos, sociales y culturales en el mundo. Y hago esta aclaración porque hay algunas escuelas que consideran que solamente se tiene que mirar dónde está el planeta con respecto a otros planetas, o sea, cómo se están relacionando los planetas entre ellos y no mirar en qué signo están. Y después tenemos otras escuelas de astrología que consideran que los signos son algo importante. Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo, ¿no? Hay astrólogos o astrólogas que dicen que Urano en Tauro tiene que ver con este movimiento ecologista y con los cambios que están sucediendo en la Tierra, porque Urano tiene que ver con los cambios y Tauro tiene que ver con los movimientos de la Tierra, con la naturaleza. Pero, por ejemplo, tenés otros astrólogos que te dicen, no importa dónde está Urano, importa si Urano está en conjunción con este otro planeta, si está haciendo una cuadratura, y cuando hace una cuadratura ahí sí es momento de tensión y si no. Entonces, yo voy a analizar las dos cosas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a mirar los planetas según en qué signos están y también vamos a analizar los planetas según la relación que tienen con otros planetas durante el año y de ahí vamos a sacar una conclusión un poco generalista. Dos cosas más les quiero aclarar. La primera es que este stream realmente de todos los que he hecho es sin duda el que más me ha costado. Vengo leyendo, mirando movimientos, tratando de analizar, anotando cosas desde hace 2 semanas y además, bueno, el trabajo que me ha costado preparar este bello PowerPoint para que sea lindo y divertido. Así que, a diferencia de lo que hago en otros streams, que les pido cuando estoy por terminar, esta vez antes de empezar, les digo que toda donación que puedan hacer me ayuda un montón por el esfuerzo que estoy volcando para ofrecerles esta información, ya sea donando cafecitos, ya sea suscribiéndose a mi canal de Twitch, ya sea contratándome si me quieren contratar, y si no pueden hacer nada de todo eso, compartiendo y etiquetando personas en mis posteos en todas las redes sociales, me dan una mano enorme, aunque ustedes no lo crean. Mañana voy a estar subiendo seguramente un hilo a Twitter del resumen de lo que estamos viendo acá, agregando algunas cosas extras, así que si quieren vayan a leerlo mañana, porque a veces pasa que lo que digo en un video agrego algo más lo que digo en redes sociales y viceversa. Yo en todos los lugares donde escribo a veces doy una información adicional que en otros lados no. Lo segundo que les iba a decir es que si bien vamos a ver el panorama general que nos va a servir un montonazo, recuerden también que si ustedes quieren ver específicamente cómo les va a ir a ustedes en sus años, por supuesto que pueden contratar una revolución solar. Lo que van a ver acá puede ser que refleje un poco de lo que les pasa a ustedes, pero nunca va a ser tan específico como ver una revolución solar. Y sobre todo en un año como este, que ya van a ver por qué tiene muchas particularidades de índole social y muy poca cosa de temas personales. Es un año de cambios sociales extremos. Realmente muy interesante. Por eso le puse como título el inicio de la nueva revolución. Para mí realmente este es un año de revoluciones. Obviamente que tiene esta cuestión de que como todo inicio no se va a sentir de un día para el otro. Primero vamos a ver que se disuelven algunas estructuras más que las rupturas durante este año en particular, pero algunas de estas cosas vamos a ver estas manifestaciones. ¿Qué es lo que sucede con la astrología social? Se manifiesta un movimiento muy lento. Lo que a nosotros como seres humanos nos pasa en un mes, capaz en astrología mundana, son cambios que duran muchos años, a veces decenas de años, a veces mucho más que decenas, y a veces son 100, 200 años.
De hecho, esto es algo que se los conté cuando hicimos el stream del 2022, pero se los vuelvo a contar acá. Cada 200 años, cuando Saturno se encuentra con Júpiter, cuando hacen esa conjunción, hay un momento de ese ciclo, porque... ¡Ay, me asusté! Gracias por el cafecito. ¡Qué susto que me pegué! Gracias por el cafecito. Bueno, les estaba diciendo, no sé por qué no me aparece el anuncio de quién donó cafecito, pero después miro y agradezco. Vamos a ver. Vamos a agradecer ahora porque si no me siento una malagradecida, ¿no? Yo pido que me donen y después no agradezco. ¡Ay, señor Barrilete! Gracias. No puedo hablar porque me niego a verificar la cuenta con el teléfono, pero acá estamos. Bueno, gracias. Es algo que te pide... Bueno, no me lo puede decir. Después le voy a preguntar. Bien, entonces... cuando estábamos viendo el stream del 2022, algo que yo les comenté es que cada 200 años suceden ciclos durante esos 200 años, no es que pasa una sola vez cada 200 años, en donde Júpiter se encuentra con Saturno. Van teniendo diferentes encuentros y siempre esos encuentros son en signos de un elemento. Venimos de una larga data en donde se han estado encontrando en signos de tierra y ahora esto empieza a transformarse hacia signos que son de aire. ¿Qué pasó en el último encuentro que tuvieron Júpiter con Saturno? Arrancó la pandemia. Esta conjunción que está hablando de algo medio yin-yang, porque si nos ponemos a pensar desde lo simbólico, el símbolo de Júpiter es como un 4 y el símbolo de Saturno es como un 4 invertido. De hecho, vamos a mirar a ver si tengo algún lugar en donde se los puedo llegar a mostrar. Símbolo de Júpiter y Saturno. A ver si tenemos la posibilidad de ver. Ahí está, miren, acá un buen samaritano puso los dos. Fíjense, como Júpiter está apuntando hacia arriba, tiene la pancita para afuera, mientras que Saturno es al revés. Esto no es casualidad. La cruz de arriba de Saturno representa la materia y el semicírculo que va hacia abajo representa el espíritu, la percepción, la receptividad, mientras que acá Júpiter tiene la receptividad hacia arriba y la cruz hacia abajo. Siempre que analizamos simbología, lo que está arriba es algo que predomina por lo que está abajo. Entonces, la cruz arriba de Saturno representa que la materia predomina por sobre la percepción o la receptividad. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que la realidad es la que se impone cuando hablamos de Saturno. Por eso es un planeta que tiene que ver tanto con las reglas, las estructuras, el pesimismo, porque es ese cachetazo de realidad que tenemos en nuestras vidas. En cambio, con Júpiter tenemos que la receptividad está por encima de la materia, es decir, que acá la fe, el optimismo, la creencia, la esperanza, las cosas positivas prevalecen por encima de la realidad. Por eso es que son complementarios Júpiter y Saturno y por eso en el momento en el que se encuentran en el mundo siempre suceden cosas importantes que a veces son tensas. No porque cuando estén juntos son malos, sino porque lamentablemente como seres humanos vivimos situaciones de desequilibrio, entonces estos encuentros suelen ser para equilibrar alguna situación que está desbalanceada. Pensemos que de alguna forma el ámbito pandémico vino a balancear algunas cosas, como por ejemplo la necesidad del teletrabajo, esta cosa de tratar de buscar una alternativa donde no se contamine tanto y las personas puedan vivir desde sus casas, y también esta situación que muchas veces hablamos poco de esto, pero que tiene que ver con cómo se está explotando la tierra desde un punto de vista de consumo y que tiene que ver también con cómo están hacinados los animales. Es algo que ya es sabido que la pandemia era un tema que venía siendo advertido por varios científicos que decían que era inminente que iba a suceder algo de esto, en tanto y en cuanto ya estaba comprobado que los animales que se encuentran hacinados en lugares muy chiquitos y que se usan para una superproducción son los principales transmisores de enfermedades. Entonces esto sucedió por transmisiones de animales, que también nos viene a hacer cuestionarnos acerca de nuestro consumo animal, ¿sí?
Después, bueno, si estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados a comer, esa es otra discusión, pero el consumo de animales, ese es el segundo gran contaminante de la Tierra. El primer gran contaminante son los hidrocarburos, es decir, o sea, todo lo que tiene que ver con los motores de los aviones y los autos, bueno, todas estas cosas que también son muy peligrosas para la humanidad. Hola Manu, te doy la bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? ¿A qué quería ir yo con todo esto que di tantas vueltas para llegar? A que venimos de un 2022 en donde viene de ese balanceo y ahora estos encuentros de Júpiter y Saturno van a empezar a suceder en aire y pasamos a una transición en donde los signos de aire van a ser los que predominen en el diálogo. Y esto es algo que también vamos a ver en este año. Este es un año transicional muy importante, pero la buena noticia es que es un año mucho más liviano de cómo nos ha castigado el 2021 y el 2022. Gracias, porque nos merecíamos un descanso. A ver, acá Manu dice, además, más allá del consumo de animales, la fragmentación y destrucción del medio ambiente selvático pone en contacto a virus que estaban en ese ambiente natural, al ambiente rural y urbano. Tal cual, por supuesto. Gracias por aportar con ese dato, porque a veces me falta el léxico para explicar este tipo de cosas. Bueno, anoté un listado de cuáles son las fechas más importantes, luego las vamos a hablar en profundidad, pero si vemos en el año, como pueden observar, hay un par de meses que son bastante importantes. Tenemos por un lado marzo, el mes más importante del año, sin lugar a dudas. Hay un poquito a finales de abril, después mayo, otro mes importante, un poquito tenemos en julio, otro poquito tenemos en septiembre y finalmente octubre. Es decir que marzo es un mes muy pero muy importante. Yo ya les estoy advirtiendo, en marzo explota todo, gente. Yo no sé qué es lo que va a pasar porque no soy vidente, porque como profesionales de la astrología lo que podemos hacer es utilizar las herramientas que tenemos, darles la propia interpretación, consultar quizá con otros profesionales para que nos den sus puntos de vista y comparar con lo que ha sucedido históricamente en los momentos en donde han sucedido estos mismos movimientos planetarios y ver cómo eso podría suceder nuevamente, pero con el contexto actual. Entonces, sabiendo esto, no puedo asegurarles exactamente lo que va a suceder, pero estoy muy segura de que van a haber tremendos movimientos, sobre todo en el ámbito económico. Es decir, que se vienen cambios de paradigma muy pero muy fuertes relacionados al dinero, a la moneda, al sistema económico, a la criptomoneda o la no criptomoneda. Acá se empiezan a romper un montón de estructuras y yo creo que estas estructuras también tienen que ver con sistemas que han perdurado durante mucho tiempo y han contribuido a la desigualdad de clases, y acá estamos hablando del capitalismo. Pero ya vamos a llegar a eso. Bien, vamos a pasar. Algo más. Acá les puse un dibujo que está buenísimo porque está hablando de uno de los momentos más óptimos que suceden a mitad de año y que van a ser un salvataje hermoso para la humanidad, y ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas del 2023? La ruptura de estructuras, es decir, todo aquello que siempre nos dijeron, esto es una regla, esto va a ser siempre así, las cosas normales son estas, empiezan a cambiar. La libertad significa el fin del esclavismo, por eso debajo de libertad puse revolución. Parece una locura hablar de revolución ahora, pero realmente es lo que vamos a ver pasar a partir de este año y probablemente durante los próximos 20 años. Entonces, también presencien que estamos en un momento histórico en donde un montón de cosas van a cambiar y vamos a empezar a percibir que teníamos ataduras, que no éramos tan libres como creíamos, que podemos llamar algo libre comercio, pero que también está atado al contexto social de una persona, que los poderosos siempre nos han pisoteado.
Estas son cosas que empiezan a funcionar desde este lugar y también tiene que ver con cómo somos esclavos de nuestro trabajo, cómo nos hemos comido ese viaje, esa narrativa de que porque emprendemos, que porque somos personas empoderadas, automáticamente tenemos que tener la vida resuelta en el momento en el que encontremos un trabajo que nos apasiona, pero terminamos convirtiéndonos en esclavos de esos trabajos también. Entonces, ¿es realmente libertad? ¿Es libertad decir me compro lo que quiero cuando en realidad mi única forma de palpar la libertad es tener que comprarme algo para ser feliz? Estas preguntas son las que van a empezar a fraguarse a partir de este año. Y esto tiene que ver con la pérdida del valor del dinero. Y no solo del dinero, también de lo inmobiliario. Ya lo estuvimos viendo hace unos meses. Estamos viendo cómo esta palabra metaverso empieza a repetirse. Ojo, porque un montón de gente dice sí, hay un montón de criptomonedas que no han funcionado y es verdad, también caen estas estructuras y muchas de las cosas que no sabían cómo sostenerse van a dejar de funcionar, pero recuerden, estamos recién al principio de un ciclo que va a durar 200 años de transición de la Tierra, que es una estructura que tiene que ver con lo material, con el papel, con lo que se toca, con la moneda, con lo que existe en la Tierra, con el ladrillo, al aire, que tiene que ver con las ideas, con lo intangible, lo tecnológico y lo digital. Entonces, es obvio que en este principio y sobre todo en este proceso de transición, un montón de esas cosas que nos dicen que van a ser el futuro, todavía no las veamos funcionar. No podemos asegurar que van a funcionar todas las criptomonedas, pero sí les puedo asegurar que el dinero en el transcurso de estos próximos 250 años eventualmente va a dejar de existir. Esto es algo que es así, tarde o temprano va a terminar sucediendo. Muchas gracias por el follow de esa persona que no pude llegar a leer quién era porque lo vi muy chiquito. Bien. ¿Qué otra cosa puede llegar a suceder este año? Crisis energética. Esta cuestión de que ya los recursos no dan para más y cada vez es más difícil mantenerlo. Recuerden que independientemente de la astrología ya hay un montón de especialistas en cuestiones ecológicas que nos vienen hablando acerca de esta problemática de que los recursos no alcanzan, que las cosas salen cada vez más caras, los subsidios, países endeudándose. Entonces hay crisis energética en este momento. Pero la buena noticia es que hay oportunidades ambientales. También este tema, esta especie de cachetazo que recibimos este año, también sirve para abrir los ojos y darnos cuenta cuáles son esas oportunidades. Y tengo fe por lo que he visto en los tránsitos de los que vamos a hablar, que van a haber un montón de cabezas muy inteligentes que se van a poner al servicio de que el mundo pueda funcionar mejor, de que tengamos también la posibilidad de encontrar alternativas para el dinero, alternativas para el trabajo que se puede hacer a la hora de generar recursos para la humanidad. Entonces no todo está perdido, pero también hay que saber encontrar esa puerta y aprovecharla porque no dura mucho tiempo. ¿Qué otra cosa va a pasar? Avance acelerado de la tecnología, pero esto se los digo en serio, gente, va a ser aceleradísimo lo que vamos a ver este año. De nuevo, ya les avisé que va a pasar dentro de los próximos 200 años, pero este año van a ver que el salto es abrupto y un poco va a significar, bueno, pantallazo de lo que se está por venir en los próximos años. Esto, ¿saben con qué lo estamos empezando a ver? Que lo puse abajo acá. Más novedades en lo que es inteligencia artificial. Fíjense qué interesante cómo está en boga en este momento esa discusión tan zarpada en donde hay un montón de aplicaciones que te permiten sacarte una foto y te hacen un retrato y un montón de artistas digitales quejándose de que las inteligencias artificiales van a quitarles el trabajo. Me parece que todo esto
trae a la mesa una realidad que tal vez no estamos analizando por completo y que se trata de nuestro futuro. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué sucede? ¿Esto se considera una conciencia? ¿No se considera? ¿Nos va a ayudar en la vida? ¿Nos va a perjudicar? ¿Qué pasa con el avance de la tecnología? ¿Qué pasa con los posibles implantes que vamos a tener? Las mejoras que vamos a poder tener. Suena todo muy cyberpunk lo que estoy diciendo, pero es más real y más cercano de lo que se piensa. Lean lo que están investigando las grandes empresas, las multinacionales en este momento. Entonces, tal vez, en vez de negarnos a que esta realidad está inminente, lo que tenemos que hacer es ganar herramientas para ser partidarios de la elección sobre estos avances tecnológicos y que sirvan al pueblo para la igualdad. ¿Por qué? Porque este es un año y los próximos años que van a venir son años que ponen en boga el tema de la igualdad. Entonces, si no luchamos ahora por estos derechos, el problema va a venir más adelante cuando los poderosos aprovechen para dominarnos lo suficiente y utilizar esas inteligencias artificiales o esos implantes o esas mejoras o lo que sea que traiga el futuro tecnológico en contra nuestra. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver un ejemplo concreto. Supongamos que por un implante yo tengo una deficiencia pulmonar y yo sé que con ese implante esa deficiencia no la voy a tener más. ¡Qué bien, qué bueno! Una vida sin sufrir. ¿Qué pasa si ese implante sale miles de millones de dólares y solo algunas personas en el mundo pueden elegir colocárselo y otras no? ¿Qué pasa cuando esos implantes, en vez de ser cosas que tengan que ver con una deficiencia de salud, tienen que ver con una cuestión estética o tienen que ver con una mejora que me haga aprender más rápido, que me haga ser más alto que el resto, que me haga ser más rápido que el resto? Ahí entonces estoy separándome de la media de las personas y estoy tratando de superarlas, y esto puede llegar a ser una problemática que, si está hecho para solo un acceso limitado a una élite, puede llegar a ser un problema gravísimo. Entonces, este es el momento de empezar a hablar de estas cosas y de entender que, aunque las veamos tan lejanas, aunque nos parezcan de ciencia ficción, a la larga son cosas que en el futuro nos pueden llegar a afectar, y el momento de prestar atención a este tipo de leyes y a nuestros derechos es ahora. Hola, ¿cómo andás, linda? Bienvenida. También la tecnología médica, exacto, Manu, a eso vamos a ir también. Bueno, lo de la caída de los modelos económicos también, ya se los comenté antes. Fuerza de lo colectivo mundial, es decir, que también este es un año que tiene un peso muy fuerte en lo grupal, es todo muy transpersonal. Hay muy poco espacio este año para ocuparme de las menudencias individuales. Por supuesto que van a haber menudencias individuales, cada persona tiene su vida, tiene sus problemas, tiene a su papá internado, tiene sus problemas de pareja, tiene sus cuestiones de inseguridad. Estas cosas también van a haber momentos en el año de trabajarlas, pero hay una fuerte predominancia de lo colectivo que nos arrastra a tener que ocuparnos de lo mundial, de aquello que es macro, de aquello que también funciona como una fuerza que nos empuja y que nos hace tener que atender a cómo funcionamos grupalmente y no ya tan individualmente. Muchas gracias por ese follow. Vamos a agradecer a las personas que empezaron a seguirme, que no las pude ver. Gracias. Debe ser Tomás, porque es Grise. Y Sofía, muchas gracias. Gracias por seguirme. Y finalmente, el último gran tema de este año son los golpes de realidad. ¿Esto qué quiere decir? El final de los sueños. Pero ojo, porque en el año también va a haber una especie de revancha de este concepto que representa el entender que con nuestros sueños y con nuestras aspiraciones podemos fabricar un mundo mejor, el mundo que queremos. Nos podemos dar cuenta que somos artífices de lo que queremos lograr. Pero sí, el fin de los sueños implica también la caída de las ilusiones, las cosas que creíamos que iban a funcionar y no son perfectas. Hay una especie de gran decepción este año respecto a muchos ideales y muchas fantasías que teníamos en nuestra cabeza, pero al mismo tiempo, en la contraparte, se pone mucho más serio nuestro acercamiento a lo mágico y a lo místico, que creamos o no, si eso existe o no, tiene un significado importante en nuestras vidas, y ya vamos a entender de qué se trata.
Bien. Vamos a hablar de qué es lo que estamos dejando atrás, porque si vamos a empezar a hablar de 2023, indefectiblemente tenemos que hacer un raconto de qué pasó en el 2022. Como les dije antes, del 2023 teníamos la conjunción Saturno-Júpiter que caracterizó la pandemia. Tenemos 156 años de Neptuno en Piscis que están cerca de terminar. Van a terminar creo que en el 2025-2026, pero pensemos que si un planeta está 150 y pico de años en un signo, estamos en su momento final y esto se va a notar. Esto es algo muy de astrología mundana. Se siente y se palpita mucho más cuando un planeta ya está encarando para un lugar, incluso antes de que el planeta efectivamente haya cambiado de signo. Entonces tal vez no es algo que vayamos a ver de un día para el otro, pero ya es un año para empezar a palpitar esto. Y es algo interesante porque de tantos años de Neptuno en Piscis, que mucho se ha influido respecto a lo colectivo en el sentido de hablar del socialismo y del comunismo. Ahora va a pasar por un proceso que es de toma de acción y de decisión, pero es de un lugar muy ariano. Es decir, que sí, los sueños empiezan a buscar hacerse realidad. Ya no estoy más en el mundo de las ideas de Piscis y ahora Aries me empuja a tomar la decisión. El problema es que Aries también viene con una gran carga agresiva. Es decir, que este Neptuno en Aries también puede tener unos años ríspidos en donde puede haber una vinculación con guerras o con conflictos bastante importantes. Vamos a ver cómo se desarrolla, todavía es muy temprano para evaluarlo, pero estamos ahí en ese camino. Venimos también de 16 años de Plutón en Capricornio. Recuerden esto que venimos hablando de qué es lo que pasa con los millennials, con los centennials. Este también es un año muy importante para los millennials, porque siempre las personas que ya han pasado una determinada cantidad de años, en este caso que están entre los 28 y los 40 años, que ya los millennials, hay muchos que se están acercando a su, entre comillas, crisis de los 40, que en realidad es un proceso de reinvención, van a ser personas que también se están preparando para tomar grandes decisiones para este nuevo mundo que se está gestando. Entonces, ese Plutón en Capricornio también nos está hablando de que se está terminando una generación de personas que han nacido bajo la regla, bajo la estructura y que ahora son muy chiquitos, pero que dentro de unos años vamos a ver una generación de gente que es muy intolerante, pero que también pone en orden las cosas y es sumamente responsable, en contrapartida a esta generación centennial de Plutón en Sagitario, que ha sido una generación muy de los viajes, del no me preocupo por nada, ¿para qué me voy a poner mal si ya hemos perdido todo? Y ahí en el medio de este proceso estamos los millennials, que estamos viviendo un proceso de limpieza importantísimo. No por nada somos Plutón en Escorpio. Entonces hay algo que vivimos como una gran depresión en nuestras adolescencias, que vivimos el proceso de ser darks, de ser emos, de ser alternos, de sufrir esta relación con nuestros familiares, de popularizar y hablar en todo momento de la psicología, y ahora esto vivirlo como una transición de tener el estómago para saber eliminar las cosas que ya no sirven más, tirar la basura y allanarles el camino a las nuevas generaciones y a la generación de Plutón en Acuario, que es la que va a empezar a nacer a partir del año que viene y que ya les voy a contar qué interesante de qué trata. Después otra cosa que dejamos atrás es que Júpiter estuvo zigzagueando entre Piscis y Aries, es decir que hubo un movimiento entre los sueños y la concreción de los sueños y ahora se pone a gran velocidad y en mayo nada más ya se retira de Aries, es decir que a gran velocidad ya cambia lo que está pasando y a partir de mayo Júpiter se pone en Tauro, pero eso vamos a hablar más adelante porque ahora estamos hablando de qué dejamos en el 2022. También a mediados del tránsito de Urano en Tauro estamos, que ahora rápidamente va a seguir avanzando y falta poco para que deje a Tauro atrás. Este mediados de tránsito también nos está hablando de que estamos en el medio del proceso de caos relacionado a la estructura. Recordemos que Urano está incómodo en Tauro, es decir que acá hay caos con respecto al manejo del dinero, hay nuevas formas de ganar dinero, hay una cuestión que está constantemente inestable respecto a la tierra,
tierra, a lo material, a lo natural. Acá dice, qué linda energía ariana para poner primera con las cosas, hacía falta. Sí, igualmente, bueno, ya vamos a ver, el año empieza con una gran energía ariana, va a tener un intermedio en el que no va a ser tan ariano necesariamente y un final también de nuevo muy ariano, pero también vamos a vivir la contraparte que es la agresividad, la tensión y esa sensación de urgencia. No me quiero adelantar. Entonces, venimos de un año muy tierra, ¿sí? De importancia de lo ambiental, pero también del dinero, el último grito de las propiedades y de ese dinero, de ese papel moneda, y empezamos a transicionar al aire, a las ideas, a lo intangible y a lo tecnológico, que es lo que les dije al principio del stream. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar qué pasa mes a mes. Así que tomen nota porque vamos a ver qué es lo que pasa todos los meses del 2023. Vamos a evaluar cuáles son los meses tranquilos, cuáles son los meses jodidos, cuáles son los meses que hay que prestar atención, cuáles son los temas importantes. Obviamente que no lo vamos a ver día por día porque si no vamos a estar acá hasta mañana, pero es una generalización. No se olviden que igual yo todos los meses, antes de que empiece el mes siguiente, ahí sí charlamos en stream detallista cada uno de los temas importantes de cada mes. Pero acá, panorama general, ¿ok? Entonces, enero. En enero tenemos un mes tranquilo en general. Los poderosos intensifican su control. ¿Por qué sucede esto? Porque a mediados de mes, Plutón, el poder, la estructura, lo interventivo, esta cosa de te esfuerzo a las cosas, está en conjunción con el Sol, por lo tanto, acá hay un protagonismo del poder y también esta estructura sigue sucediendo en el signo de Capricornio, por lo tanto, está esta cosa de el alzamiento de aquellas personas que han llegado a la cima, pero ojo, porque muchas de esas personas que llegaron a la cima lo han hecho pisoteando a otras. Ahí tenemos el lado oscuro de lo que sucede con Capricornio, que es esta cosa de mi fuerza de voluntad y mi disciplina y todo muy lindo, pero también es esto de tengo que llegar a la cima a cualquier costo. Y si el costo es por las cabezas de los demás, no me importa, a cualquier costo. Bien. Intervenciones de los gobiernos. Acá tenemos otro pro y otro contra. Los gobiernos intervencionistas, cuando funcionan de esa manera, puede implicar que tal vez haya un intento de equilibrar las cosas y de crear conciencia respecto a los consumos. Un gobierno interventivo tal vez es un gobierno que está viendo que el consumo es una exageración y que esto implica peligro respecto a los recursos naturales de la tierra. Pero un gobierno intervencionista también es un gobierno que se mete en tu privacidad y si estamos hablando del avance de la tecnología y de los datos biométricos y todas esas cosas, también es algo para prender una alarma y decir, ojo, tengo que estar alerta de cuáles son las cosas que firmo o cuáles son las leyes que se promulgan en mi país en el momento en el que suceden estas intervenciones. Sobre todo en meses como enero, en donde la gente está todavía con un mood de las fiestas y de recién empieza el año y de vengo cansado y que me tomo vacaciones. Ya vengo, voy a prender el aire porque me estoy muriendo de calor. Hablando de recursos energéticos, ¿no? Bien. Hay una oportunidad de propósito en la transformación de lo individual, que esto viene también por la conjunción de Plutón-Sol, que se relaciona con las posibilidades que tengamos de empezar a pensarnos desde un lugar diferente, decir, bueno, ¿qué nuevo yo quiero ver para este año? Y esto también va a ser algo bastante notorio a partir del 13 de enero, cuando Marte se pone directo, que es un Marte que está en Géminis desde hace un montón de tiempo. Esto es algo poco frecuente, pero justo de la casualidad que retrogradó y avanzó tantas veces durante el año pasado, que tuvo un ciclo excesivamente largo de estar en Géminis, por lo tanto,
hubo mucho conflicto en cosas relacionadas con lo geminiano. Es decir, pudo haber venido desde las discusiones, pero también se relaciona con el tomar la palabra. ¿Quién tiene la voz? ¿Quién dice las cosas? ¿Quién verbaliza y quién no? Y el hecho de que se ponga directo hace que nos dé cierta oportunidad para dejar las cosas claras en los diálogos, pero también imponer nuestro punto de vista. El 22 de enero Urano se pone directo, entonces acá estos movimientos de libertad vamos a ver esos primeros avances. Puede ser que empecemos a ver algunos movimientos revolucionarios, empecemos a ver algunas figuras que tal vez van a tomar un papel importante a la hora de discutir el statu quo y qué es lo que está pasando a nivel mundial. Pero bueno, es solamente el planeta poniéndose directo, va a ir, va a volver, entonces todavía no vamos a estar viendo algo que sea demasiado intenso. En febrero también tenemos un mes súper tranquilo, casi diría que es más tranquilo que enero todavía. Todos los planetas están directos acá, lo cual es poco frecuente, así que hay una sensación de que las cosas avanzan, fluyen, se dan con facilidad. Si querés tratar de iniciar un proyecto en febrero, también es algo recomendable porque seguramente sientas que las cosas avanzan y salen bien. El 16 de febrero la conjunción Sol-Saturno está como protagonista, es decir, que otra vez vuelven a ponerse el foco en volver a las cuestiones tradicionalistas, a las reglas, a las estructuras, y por supuesto que esto también va de la mano dura, de una planificación que no acepta novedades, pero también de la construcción y del crecimiento de cualquier cosa que exija cierto nivel de disciplina, una de cal y una de arena. Ah, ¿en serio, Manu? ¡Wow! ¡Qué interesante! Justo ese día. Bien. Acá llegamos a marzo. Marzo, anoten esto. Agarren los pochoclos para marzo porque yo estoy muy intrigada de qué es lo que va a pasar a nivel mundial en marzo. Yo creo que cosas muy, pero muy importantes. Miren la carga planetaria que tiene marzo. Y ahora vamos a entender por qué. El 7 del 3 Saturno entra en Piscis. Saturno cambia de signo cada 2 años y medio. Aprox, 2 años y medio, 2 años y 8 meses. No es un evento muy raro, pero igual es un evento importante de ver. Acá tenemos a Saturno, que es la estructura, que son las reglas, que es el paso del tiempo, que está muy relacionado con la carta del ermitaño, del tarot, que es este viejo que está contabilizando las cosas, que se aísla, se queda solo y tiene para todo un cuadrado, ¿no? Está todo como muy estructurado. Y Piscis, que es un signo tan distinto a Saturno, que tiene que ver con lo espiritual, con la disolución de los límites, con yo no pienso más en mi ego, sino que me uno en algo que es mucho más colectivo, con los sueños, con las ilusiones, con la fantasía, con el mundo de lo psicodélico también, de las drogas, de la evasión. Entonces tenemos un montón de cosas, porque Saturno en Piscis nos está hablando de la estructura de lo imaginado. ¿Recuerdan que unas placas antes les hablé de Saturno, les hablé de la estructura de las inteligencias artificiales para dibujar? Miren qué interesante, para mí esto es muy Saturno en Piscis. Esta cosa de que ahora lo artístico repentinamente tiene reglas. Ahora vamos a tener que discutir la ética de lo artístico. Y la ética de lo artístico bien puede ser ponernos a hablar de qué cosas deberían ser mostradas o no en una película, que en estos 2 años y pico pueden significar, bueno, tenemos que seguir normalizando la guerra en las películas, la sangre en las películas, puede ser por ese lado que vaya. Pero también estamos hablando de qué está bien y qué está mal respecto al consumo de inteligencias artificiales. Ojo, yo no estoy tomando ninguna postura porque todavía estoy indecisa sobre qué pienso del tema, pero sí es interesante ver que estamos viendo esta discusión muchísimo en redes sociales. Un montón de artistas que tienen temor de qué va a ser de su futuro, pero al mismo tiempo también este Saturno en Piscis está normalizando, Saturno, el mundo de lo mágico, Piscis. Y esto es algo que hemos visto profundamente, sobre todo en nuestro país, a través de los rituales mundialistas. Y si se dieron cuenta,
Si viene un mundo en donde las inteligencias artificiales van a ir dominando y conquistando cada vez más terreno, hay un terreno que va a ser infranqueable para ellas, que es el terreno de lo mágico, el terreno de lo místico. Entonces, no importa si vos crees en la magia o no crees, si vos crees en la mística o no crees, hay algo adentro nuestro, en nuestros corazones humanos, que tiene que ver con la magia, que se relaciona con la creencia y con nuestro imaginario, que es un terreno a donde las máquinas y a donde la tecnología todavía no puede llegar. Entonces, por eso es que tal vez este Saturno en Piscis me está diciendo que frente a este crecimiento tan exuberante de tecnología, existe una grandísima oportunidad para que la astrología, el tarot, la magia, lo espiritual, las nuevas creencias, las disciplinas de vida y estas cosas ocupen un lugar importantísimo y hasta mucho más profesionalizado. Y estamos en el inicio de esto. Es muy interesante. Me gustaría saber qué piensan. Jime, los tránsitos de Saturno sobre el Sol, en este caso para los Piscis, ¿sería algo kármico? ¿Por qué decís que sería algo kármico? Explícame, o sea, desarrollame un poco más la pregunta de dónde sale la deducción de lo kármico y te digo si sí o si no. Pero siempre teniendo en cuenta, recuerden que yo no soy una astróloga kármica, entonces yo ya me decís karma y yo digo no sé. Bien. Algo parecido a la relevancia que tuvieron las brujas en el mundial. Claro, exactamente, eso mismo decía Manu. De eso hablo. Me parece súper interesante cómo nos estamos conectando con eso. El 23 del 3, como si no fuera suficiente Saturno en Piscis, que ya es un lindo evento, tenemos a Plutón en Acuario. A ver, Mercia dice, kármico me refiero a aprender lecciones difíciles o que impliquen años duros. En realidad creo que, o sea, esto de los años duros va a tener que ver mucho con las personas que tengan a Saturno en Piscis en su carta natal, que es la gente que va a estar viviendo su primer y su segundo retorno de Saturno. Ya voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero no creo que sea tanto para la cuestión solar, porque acá tenemos a Saturno y al Sol. Entonces son los dos... uno un planeta, el otro una luminaria, muy del mundo de lo práctico. Entonces esas personas capaz lo vayan a vivir como un momento donde se ponen más serias, se sienten más adultas. Distinto es cuando hay otra participación, ¿sí? Bien, Plutón en Acuario, sin lugar a dudas, es el evento del año, el más importante del año. Es interesante porque va a estar ahí unos 3 meses aproximadamente, después retrograda, vuelve un ratito más a Capricornio para finalmente despedirse y salir de Capricornio para los próximos 20 y pico de años. Pero este Plutón acuariano, de todas maneras, va a ser una primera mirada, una probadita, un canapé de lo que se viene en estos años y que es muy, pero muy fuerte, muy interesante. Tiene un tremendísimo peso en el mundo de las ideas. Es muy interesante, o sea, ya me quiero saltear todos estos meses y que vayamos directamente a hablar de Plutón en Acuario, porque les quiero comentar qué pasó históricamente en el mundo cuando Plutón estuvo en Acuario en el 1700 y pico, y se van a caer de culo. Pero bueno, vamos a hacer el primer pantallazo ahora. Revolución de lo colectivo, transformación de las ideas, el poder en la igualdad. Ojo, porque Plutón también es profundizar y dar poder, pero también Plutón es sombra, Plutón es oscuro, Plutón es Hades, Plutón es infierno. Entonces también es el ver la sombra de un sistema libertario, porque acá también Acuario tiene que ver con la idea libertaria, porque Acuario es mucha libertad, pero también es libre comercio. Acuario también es esto de sálvese quien pueda y el individualismo. Entonces Plutón acá, aunque de una manera muy dura, nos va a ayudar a ver qué son los puntos negativos que tiene también esta ideología. Muy bien, Swiftie, bienvenida. Así es, Revolución Francesa. Muy bien para recordar fechas. Y vamos a ver muchas más cosas que pasaron en Plutón en Acuario, porque hay un montón más para analizar. Pero sí, la Revolución Francesa, sin lugar a dudas, fue lo más importante.
También guerra contra la esclavitud, el poder de los sistemas energéticos basados en el aire y en lo intangible. Acá está una de las grandes oportunidades de Plutón en Acuario. Lo que podemos hacer como generación para empezar a lograr producir energías renovables que sean mucho más sanas y que no absorban a la Tierra. Plutón en Capricornio, ¿sí? Venimos de Plutón en Capricornio, venimos de un montón de años en donde todo tuvo que ver con la Tierra, con el petróleo, con la suciedad, con la mugre, con el hollín, con la explotación animal, y ahora nos vamos a la Tierra. ¿Qué trae el viento para ofrecernos? El hidrógeno, la geotermia. Hay un montón de cosas acá súper interesantes que nos ofrece el punto de aire y lo digital también. Muy interesante. El 26 del 3, Marte se va de Géminis. Esto no es tan importante, pero sucede en el mes. Estuvo mucho tiempo ahí, entonces hay conclusiones sobre la verbalización de mis intenciones. Ahora el foco está en los vínculos y en cómo ayudo, porque de Géminis pasa a Cáncer. Es decir que hay también un interés, una intención y un entusiasmo en todo lo que tiene que ver con mis raíces. Y bueno, mes de tremendos cambios a nivel global, mucho interés de qué es lo que va a pasar. Ojo, porque a partir de este mes y 2-3 meses después, mi recomendación, no tomen decisiones demasiado abruptas a nivel económico. No inviertan en cosas nuevas, si invierten, asesórense, no hagan pavadas que sean arriesgadas si no tienen un conocimiento previo de eso. Después el resto del año es otra cosa, pero estos son meses importantes para estas cuestiones. Bien. Abril es un mes intermedio, sobre todo porque trae un poco de arrastre de lo que es marzo. No es que se termina marzo y se terminaron las influencias. Abril trae una carga, pero no tan poderosa como marzo. Acá tenemos el 20 del 4, un eclipse en Aries que está al borde de Tauro, pues sucede a los 29 grados de Aries. Entonces son conflictos, Aries, que se trasladan a lo económico, Tauro. Decisiones de emergencia, Aries, económica, Tauro. Ahorros y desequilibrio en gastos, Aries, ahí desequilibria, Tauro, ahorros. Y también marca el inicio de un proceso económico que se desenvuelve en abril, mayo y junio, que es lo que les dije, que cuidado con esto. Entonces, acá decisiones económicas con pinzas, con cuidado. No les digo que no tomen decisiones, pero, o sea, no es para que se alarmen, pero les estoy diciendo que se asesoren correctamente. Eso es lo que hay que hacer. En vez de temer, rasgarse las vestiduras y rezarle un santo. Igual si les quieren rezar un santo, háganlo, pero bueno. El 22 del 4 tenemos a Mercurio retrógrado en Tauro, o sea que también, fíjense, o sea, Mercurio retrógrado pasa todo el año, entonces no es que es algo tan importante. Mercurio está muy cerquita del Sol, entonces va, viene, y retrógrado está un montón de veces en el año. Pero este retrógrado es importante porque está en el signo de Tauro, es decir que acá hay una revisión, ¿sí? Retrógrado, de cuestiones mercuriales, comercio, intercambio, relacionadas con Tauro, el mundo de las finanzas nuevamente. Y como es 2 días después del eclipse, hay un gran cuestionamiento de la economía en este momento. Obviamente que donde les caiga el eclipse cambia mucho este cariz, ¿no es cierto? Capaz el eclipse te cae en algo relacional y tiene más que ver con los valores y las dependencias hacia otras personas y tal vez no tanto con algo económico. Mayo, otro mes bomba, o sea, salimos de abril, pudimos descansar un poquito salimos de marzo, pudimos descansar un toque en abril, mayo vuelve de nuevo la bataola, tenemos el 1 del 5, Plutón retrógrado, o sea, se vuelve a intentar con el viejo sistema. Esto es algo que yo siento que va a pasar que en marzo vamos a ver que van a haber unos grandes cambios, van a haber un montón de bombas y cosas que nos van a decir, uy, chau, cambió el paradigma, y después van a venir todas esas personas que tienen mucho miedo a los cambios en mayo y van a decir, volvamos para atrás, intentemos lo nuevo, vayamos a la tradicional, esto no va a funcionar, y seguramente a partir de junio veamos que las cosas parecen ilusoriamente volver a la tranquilidad, cuando en realidad no va a ser así. Quienes sepan ver, quienes tengan la percepción, se van a dar cuenta que un montón de estructuras se están diluyendo.
El 5 del 5 viene el otro eclipse. Recuerden que yo siempre les digo que los eclipses vienen de a parejas. Si viene uno un día, seguramente a los 15 días aparezca otro. Y sucede en Escorpio. Este es el último eclipse que sucede en el eje Escorpio-Tauro. O sea, el último que sucede en Escorpio, después va a haber uno a final de año que sucede en Tauro. ¿Qué pasa con los eclipses? Suceden en dos puntitas y van haciendo así, tipo van haciendo así, y se van moviendo de eje. El año pasado tuvimos un montón de eclipses todos en el eje Tauro-Escorpio y acá este año es el último ya de los ejes Tauro-Escorpio y vamos a pasar al eje Aries-Libra. Fíjense que en el eclipse que les mencioné de abril ya empezó a estar en Aries a los 29 grados y los eclipses tienen un movimiento muy similar a los nodos planetarios, es decir, que van en retroceso. En vez de ir como el resto de los planetas que pasan de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis y Géminis a Cáncer, van al revés, van de Cáncer a Géminis, de Géminis a Tauro, de Tauro a Aries y así retroceden. Bien. Entonces, este eclipse es limpieza, es cierres, es finales, es transformación, es eliminación. Es un momento de gran purga y es el final de muchas cosas insostenibles que ustedes se tienen que preguntar qué cosas insostenibles y muchas cosas que vienen preguntándose si son sostenibles desde acá hace 1 año y medio atrás. Relaciones, trabajos, viviendas, proyectos, lo que se les ocurra, estilos de vida, hábitos. Todos estos temas pasan por esa limpieza. Entonces también este eclipse funciona como una gran oportunidad para decir ya está, saco de una vez por todas toda la basura afuera. Y esto también implica el sacar de adentro lo que yo tengo profundamente guardado, incluso aunque sea doloroso. No es solamente terminar una relación, también es yo encontrarme con una realidad y aceptar esa realidad. Bien, perdonen que me estoy tocando tanto la nariz, pero estoy un poquito resfriada y no saben cómo me está costando este stream. El 9 de mayo, Urano hace conjunción con el Sol. Ya este es el último evento del año importante relacionado con el Sol, porque después el resto de los planetas grandes, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, se van para el otro lado del cielo. Esto significa que el Sol ya deja de ser achacado por planetas pesados, planetas transpersonales o como se les suele llamar en astrología, los cronocratores. Los cronocratores son esos planetas que implican un movimiento social fuerte, que no están hablando de lo que me afecta a mí individualmente, lo que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, Urano conjunción con el Sol nos da un mes de cambios abruptos, de sorpresas, saltos de vanguardia, manifestaciones por la libertad, otra vez, como habíamos visto en meses anteriores. El 16 de mayo Mercurio se pone directo, entonces retoma un poco lo que se suspendió el mes pasado cuando se puso retrógrado, pero el foco sigue en los valores y en lo económico. Y el 17, al día siguiente, Júpiter entra en Tauro. Acá tenemos el protagonista del mes. ¿Vieron cuando ustedes leen en astrología que les dicen este es el mes de Tauro, este es el mes de Aries, este es el mes de este es el año de Tauro, el año de Aries? Bueno, este año de depende de dónde está Júpiter, porque Júpiter está 1 año por signo. Entonces, este año Júpiter es como que se vuelve a estabilizar, no va a ser lo que hizo el año pasado de ir y volver entre Aries y Piscis, y le pega derecho con algunas retrogradaciones, pero derecho hasta mayo del año que viene, siempre en Tauro. Es decir, que un poco también es un año bastante taurino. Si vos tenés el Sol en Tauro, pero sobre todo si tenés el ascendente Tauro, entonces va a ser un año muy importante para vos. También es importante que prestes atención dónde está Tauro en tu carta natal, porque el paso de Júpiter por ahí va a hacer crecer un montón de temáticas que tienen que ver con ese sector de tu vida, que se relacionan con cómo vos creces ahí, qué aprendés, qué mejorás, qué podés aprovechar. Ahora,
Al margen de esto que es individual, Júpiter en Tauro como sociedad nos habla de la importancia de lo económico, pero también la despedida. Piensen que cuando Júpiter se vaya de Tauro, ahí va a ser un momento interesante respecto a que los valores materiales ya está. Hay una vuelta a la tradición que es como una revancha este Júpiter en Tauro, que después termina por decir, bueno, ya despilfarré, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí entra Júpiter en Géminis y son otros los valores, son valores intelectuales. También piensen que Júpiter, que tiene que ver con la oportunidad, con la esperanza, con la fe y mundanamente con la ciencia, al estar en Tauro, que tiene que ver con lo animal, con lo vegetal, con lo material desde el punto de vista de la tierra, con lo ambiental, es otra de las grandes oportunidades del año para invertir en lo ecológico. Y lamentablemente esto es algo que podemos hacer nosotros desde lo chiquito, pero acá como sociedad tenemos que presionar a los grandes para que hagan posibles estas cosas. ¿Cómo será? Y imagino que por lo pronto va a ser bastante interesante de ver porque va a haber una especie de caída de las ilusiones este año, como les dije al principio, y esto implica que un montón de instituciones que tal vez se pusieron la remera de lo ecológico van a demostrar que no lo son tanto. Entonces, ¿cómo vamos a luchar con eso? Creo que también este Júpiter en Tauro propone la oportunidad de que nazcan nuevas instituciones que verdaderamente se dediquen a estas cosas y las hagan posibles. Y, ¿por qué no?, derechos relacionados con lo ambiental, leyes. El 27 del 5 viene otro gran tema que es la conjunción del nodo con Júpiter, es decir, que acá el nodo que ya estaba en Tauro y que tiene que ver con lo adeudado, con lo pendiente, con la propuesta, con el desafío de madurez, se encuentra con este Júpiter que está expandiendo y creciendo. Entonces acá vienen las consecuencias de las decisiones económicas, los pagos, los reclamos de deudas y un raconto que puede ser negativo y difícil porque Júpiter también es exageración. Entonces esto implica que haya una mirada de en qué nos excedimos, porque la presencia del nodo nos hace tener que madurar. Entonces, por más de que Júpiter esté ahí, es un Júpiter que acá funciona como evaluado por ese nodo. Junio y julio tenemos meses entre tranquilos e intermedios. Junio por su lado es intermedio. Tenemos el 11 de junio Plutón que vuelve a Capricornio. Acá los vaivenes en los cambios, se intenta forzar los viejos sistemas, se revisan, las estructuras de poder se tambalean, pero todavía seguimos con el viejo sistema. El 16 del 6 Saturno retrógrado, es decir que se revisan las creencias y los modelos de ilusión, lo que hablamos antes de Saturno en Piscis, pero ahora retrógrado, es decir que se recuerda, se revisa, se mira para atrás, se trata de reconstruir el imaginario. El 29 del 6 Neptuno retro, revisión de lo espiritual, de las creencias, de las miradas, de los cuestionamientos de los ideales. Fíjense qué pasa con junio, que es un mes en donde hay 3 planetas que retrogradan. Si bien veníamos de un ambiente donde todo estaba directo y se sentía que había mucho avance, a veces es más fuerte el momento en donde todo se pone a retrogradar de golpe que en meses en donde hay muchos planetas retrógrados. Entonces vamos a sentir el peso del freno, vamos a sentir que alguien puso el pie en el acelerador en los meses anteriores y de golpe viene alguien y lo pone en freno de golpe y estábamos en cuarta y así se siente junio, es como para. Paren el mundo y vamos a ver de qué se trata. La ilusión para las personas que no estén atentas a lo que está sucediendo a nivel cíclico es que se vuelve a la normalidad, pero también estas cosas lentas van a hacernos reflexionar que no se puede hacer de esa manera en la que queremos, que la única manera de avanzar va a ser ir para adelante, no va a ser ir para atrás. Pero bueno, siempre es bienvenido a hacer una revisión. Julio, por su lado, es tranquilito, pero igual activa sobre el final del mes. Acá tenemos un periodo en donde el 13 de julio
tenemos el cambio de nodos de Aries a Libra, es decir, revisión de los vínculos. Recordemos un poco de dónde venimos. Venimos de Tauro a Escorpio, es decir, que hubo una revisión de la dualidad entre lo que es inmaterial y lo que es psicológico y mi contacto con la realidad, con lo concreto, con la contemplación. También de mi modo destructivo que estaba en Escorpio a mi modo de cuidado a la naturaleza que estaba en Tauro. Acá, este cambio de nodos a Aries Libra, el foco lo pone en los vínculos, en los finales de las asociaciones, en la importancia de saber independizarse, de hacer la propia. No se puede esperar que los demás siempre nos digan qué hacer o estén de nuestro lado. Y es muy favorable para gente que emprenda, ¿sí? Ya más adelante les voy a contar más de este aspecto porque es uno de los más importantes del año. El 22 Quirón retrograda en Aries, es decir que también va un poquito de la mano. Fíjense, 13 del 7, Aries Libra, y después 22 del 7, Quirón retrogrado en Aries. Aries acá tiene una presencia importante que nos ayuda, nos hace decir, bueno, yo vengo acá y te ayudo a revisar un poco qué podés sanar de vos y qué podés arreglar de vos para que si te sentís bien con vos te puedas relacionar mejor. Y también tenemos a Venus que empieza a retrogradar, es decir que viene Venus a revisar los vínculos, el amor propio, la creatividad, sobre todo las asociaciones, por supuesto, mi interés sobre lo que quiero recibir y lo que tengo disposición de dar, porque este es un Venus leonino. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con la generosidad y con la importancia propia. Como se habrán dado cuenta, es un mes muy enfocado en lo vincular, o sea que si tenés que resolver algo vincular, julio es un muy buen mes para hacerlo, para hacer un contraste entre lo propio y lo ajeno, entre las prioridades individuales y la madurez a través de la propia independencia. Así que si tienen tiempo de resolver y si son capaces de esperar medio año para hacerlo, tal vez puede ser julio un gran momento para tomar determinaciones en este sentido. Hay alguien gritando en la calle, perdón, me distraje. ¿El cambio de nodo se siente cuando tenemos planetas en ambos signos o es más social? Es social, pero si vos tenés planetas en esos signos, cuando los nodos estén a menos de 5 grados de esos planetas, ahí vas a sentir el peso de los nodos sobre esos planetas. Si son planetas personales, porque si, por ejemplo, el nodo te pasa por Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas transpersonales, eso lo va a sentir tu generación de gente, no lo vas a sentir vos solo. Bueno, agosto. Agosto y septiembre son meses súper tranquis en general. Acá tenemos la paz absoluta. Agosto tenemos el 4 del 8, el evento más importante que es Urano haciendo trígono a Plutón y ambos en sextil a Neptuno. Miren, vamos a volver un cachito las placas para atrás porque les quiero recordar el dibujo. Es este de acá. Neptuno está acá en Piscis, Urano está acá en Tauro y Plutón está acá en Capricornio. Entonces se genera este triangulito muy bello, que este triangulito que se llama Gran Sextil funciona como una especie de súper herramienta que sirve especialmente para tener el ingenio de solucionar cosas. Si quieren leer más sobre el tema, les recomiendo el paper Figuras de Aspectos de Tito Maciá, que habla muy en profundidad sobre esto. Ahora, esto es algo que viene muy bien, porque si bien es muy importante, y les dije que agosto es un mes calmo porque esto es favorable, pero no significa que nos podemos dormir en los laureles. Significa que este es el mes en donde más deben trabajar aquellas personas que quieran encontrar soluciones a lo ambiental, que quieran resolver de una manera proactiva las problemáticas que tienen que ver con las realidades socioeconómicas. Es un momento de gran avance tecnológico, de aceleración de los eventos, de disposición para solucionar problemas, de cambios positivos en los sistemas económicos, de encuentro con otras fuentes energéticas, de avances en la inteligencia artificial, ciencia de datos, gente. La ciencia de datos es la gran protagonista de esta era que está por venir. No lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque Neptuno mundanamente es ciencia, porque Plutón, al profundizar, es investigación y Urano es tecnología. Entonces, este gran sextil está diciendo a gritos ciencia de datos.
en donde vamos a encontrar un montón de cosas. No me extrañaría incluso que un poco se alimente mucho más la inteligencia artificial para encontrar soluciones medioambientales. ¿Por qué no? El mes termina con 7 planetas retrógrados, es decir, que hay mucha lentitud pese a este avance tecnológico, por supuesto. Hay mucha lentitud en el ambiente, ¿no? Esta sensación de se está investigando un montón, pero todavía no llegamos a nada. ¿Dónde están los resultados? Quiero más rápido. Entonces es momento de revisar, de replantear. La combinación de que haya tantos retrógrados con que haya avance tecnológico también podría significar que va a ser un mes en donde tal vez la ciencia encuentra alguna solución en algo que no ha revisado del todo y que tiene que hacer una especie de segunda mirada de esas cosas. Y si bien no pasan cosas determinantes, ayuda mucho este gran sextil, se siente pasaje lento de revisión sobre lo sucedido en la primera mitad del año. Así que lindo agosto, un bello mes. Septiembre, otro de los más calmos del año. 3 y 15 de septiembre, Venus y Mercurio se ponen directos, es decir que, como Venus y Mercurio tienen que ver con lo individual, hay algo acá de la charla, el acercamiento, el acuerdo que se empieza a destrabar. El 4 de septiembre es Júpiter retrograda, es decir que lo colectivo se sigue revisando, pero por lo pronto en los vínculos y en lo cercano hay algunos acuerdos. Júpiter retro, que lo dije antes, intenta buscar riqueza en las tradiciones preexistentes. Otra vez de nuevo esa mirada de lo que pasó, que puede rescatar una mirada revisionista sobre los errores ambientales. Eso es lo bueno que puede llegar a aportar este Júpiter yendo hacia atrás. Entonces, septiembre se parece a agosto, tal vez más tranquilo que agosto. El gran sextil del mes anterior se debilita, todavía está, pero está empezando a abrirse. Después, cuando los planetas se pongan directo, va a volver a funcionar este gran sextil, es decir que no está todo perdido, va a seguir andando, pero acá ya se empiezan a plantar algunas semillitas que tenemos que tratar de ponerle mucho énfasis a eso, mucha inversión en el descubrimiento. Y viene bien para revisar lo que se va a trabajar en octubre. Octubre es otro mes intermedio, es interesante. Acá tenemos mayoría de aspectos que prevalecen sobre lo que sucedió en agosto y septiembre. El 10 del 10, Plutón se pone directo, es decir que esa revisión que hizo ya se empieza a disolver. Acá, a partir de octubre, es donde vamos a empezar a ver que si bien como Plutón todavía no está en Acuario porque retrocedió y volvió a Capricornio, existe esta cosa de sensación que seguimos queriendo aferrarnos a las viejas reglas y a las estructuras antiguas. Como ahora el planeta se pone directo, la sensación es que eso se está disolviendo solo. Que la persona que es poderosa empieza a palpar que pierde su poder de alguna forma. Veremos cuál. Hay mucho también de la democratización del conocimiento, porque Plutón se acerca a Acuario y Acuario tiene que ver con el conocimiento para todos. Entonces, la burocracia también parece que está en un momento de crisis ahora, una crisis gradual pero que existe. El 14 del 10 hay un eclipse anular en Libra, lo que arrastraron como anticipo los vínculos en los nodos, que recuerdan lo vimos que pasaba el 20 de julio, ahora llega a una conclusión. Entonces, este eclipse es muy interesante para rupturas y para solidificación de relaciones. Mucho de lo que veníamos trabajando y decidiendo sobre los vínculos, acá ya llega a una conclusión exitosa. Y el 28 del 10 es el otro eclipse, que es el último, ahora sí ya, el último del eje Tauro-Escorpio, y es la conclusión de conflictos económicos del año, nuevas resoluciones, otras monedas. Acá, si vos habías invertido desde ahora y de años pasados en algún tipo de criptomoneda, en algunas acciones, en algún proyecto, probablemente acá empieces a darte cuenta si esto va a funcionar o no. Ya vas a empezar a dilucidar las primeras pistas sobre esto. No es que de un día para el otro sigue siendo un eclipse. El eclipse es como va, o sea, todo de golpe. Entonces tampoco es que vas a decir, bueno, 28 sucede el eclipse, el 29 ya invierto en la bolsa. Pero sí vas a tener algunas claras señales de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y eso te va a permitir quizá
poner un foco en lo que venga desde noviembre en adelante. Y llegamos a los últimos 2 meses, que son noviembre y diciembre. En noviembre tenemos otro mes intermedio. La primera quincena del mes es favorable para los vínculos porque están Marte en Escorpio y Venus en Libra. Es decir que Marte en Escorpio hay una sexualidad potente, Venus en Libra hay una atracción potente. Entonces acá hay uniones fructíferas. Está bueno para los vínculos este noviembre. Y también obviamente para formarlos o para iniciar nuevos. El 3 del 11, Saturno directo en Piscis. Regresamos a esa cachetada de realidad, pero ahora nos hemos preparado mejor. Rescatamos lo que pudimos y ahora tenemos que construir sueños realistas, moldear la realidad, reconocer nuestro valor en la nueva era como humanos. El 15 del 11, Sol hace conjunción en Marte, es decir que tal vez lo negativo que tiene en noviembre es que después de la primera quincena vamos a sentir un poco de violencia, vamos a ver algunos conflictos mundiales, algunos atisbos de posibles guerras o peleas entre países, discusiones. Hay un movimiento que se estuvo fraguando durante meses anteriores y que tiene grandes chances de explotar ahora. Así que presten atención a qué conflictos y qué indirectas se vienen tirando con respecto a lo que sucede en el tironeo entre países y lo político ahora. El mes se siente como un despertar a la acción, una puesta en marcha, pero tal vez es un poco abrupta. Hay una sensación de me desperté de la siesta, se me hizo tarde, tengo que llegar al trabajo y tengo que terminar todo en 2 horas. Una sensación así es lo que produce este noviembre. Y diciembre, por suerte, es tranquilo porque solemos tener diciembres bastante alocados. Se empiezan a poner directos los planetas, eso es lo más interesante, excepto por Mercurio. Que el 12 del 12 está retrógrado en Capri, es decir que siguen los cuestionamientos económicos, pero el 6 del 2 Neptuno directo, emprende el recorrido de los últimos 5 grados de Piscis, surgimiento de lo espiritual, del encuentro con lo solidario y lo colectivo. 20 del 12 afloja la conjunción Sol-Marte, Sol y Marte se empiezan a separar, haciendo que esas agresividades nacidas en noviembre no se sientan tan violentas. Y perdemos esa sensación de urgencia y de apuro. Y el 30 del 12 Júpiter se pone directo en Tauro, entonces se empiezan a cosechar algunas decisiones económicas tomadas en los meses anteriores, pero también puede haber derroche, porque de nuevo Júpiter directo también arranca con toda y dice, uy, ahora me voy a dar todos los gustos que no me di. Así que este es el mes. Entonces, vamos a hablar, llegó mi momento favorito, estuve esperando con todas mis ansias llegar a este momento porque es el que más preparé y el que más me interesa. Y acá vamos a ver mi lado más de nerd astrológica, porque estas cosas es como que a veces me hacen pararme y mirar lo que está sucediendo en el mundo y cómo funciona la astrología y cómo analiza los ciclos. Y siento que ser testigo de esto es verdaderamente mágico. Vamos a empezar con algo no tan pesado como Plutón en Acuario. Vamos a arrancar con Saturno en Piscis porque arranca primero en el año, ¿sí? Saturno en Piscis va a estar del 8 del 3 del 23 al 25 del 3 del 25. Es decir que, como les dije antes, está alrededor de 2 años, 2 años y medio. Primero, es una gran fuerza transpersonal. ¿Qué significa esto en castellano? Todos los planetas que están después de Saturno giran tan despacio alrededor del Sol que tienen una gran fuerza generacional. No es lo mismo que un planeta como Mercurio, que tarda 1 mes en cambiar de signo, esté en un signo o en otro, que un planeta como Saturno, que tarda 2 años y medio en girar alrededor del Sol, por lo tanto, agarra una especie de generación, implica un cambio mundial y no te afecta tanto individualmente porque si vos tenés Saturno en un signo, hay un montonazo de gente que tiene Saturno en ese signo también. ¿Pero por qué es una gran fuerza transpersonal? Porque también está en Piscis. Y hay signos, específicamente estamos hablando de Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que tienen algo llamado polaridad transpersonal. Estos 5 signos, como están regidos por planetas
mayores, es decir, no están regidos ni por el Sol, ni por la Luna, ni por Mercurio, ni por Venus, ni por Marte, que son planetas considerados de lo individual, están regidos por planetas sociales. Entonces, acá tenemos a Piscis, que tiene esa problemática, esa dualidad entre lo individual y lo social que lo atraviesa, y a Saturno, que también tiene esa importancia en lo social. ¿Y esto cómo se palpa a nivel social? Tenemos esa sensación de que estamos yendo a algo que es más grande que nosotros, que no lo podemos controlar, que no es que estoy debatiéndome si voy o no voy a comprarme un paquete de cigarrillos al kiosco. Estamos hablando de si el capitalismo empieza o termina, si la sociedad va a la mejoría o a la no mejoría de la inteligencia artificial, como estamos hablando antes. Es algo que yo como individuo no puedo frenar. Y estoy acá para vivirlo. Entonces, ¿qué actitud voy a tomar yo frente a esto colectivo? Entonces, ¿cómo funciona Saturno en Piscis? Disolución de las ilusiones, sueños que no funcionan, sistemas que prometieron y no cumplieron, caída del comunismo, caída del capitalismo, caída del liberalismo, todos los sistemas que han durado mucho tiempo económicos en el mundo. Hay ruptura, hay una posible caída de esos sistemas polarizados. Es decir, que tampoco es posible que las cosas que conocemos sigan existiendo. Es muy posible que se creen otras. También hay una normalización de lo místico, esto ya lo hablamos, esta cuestión de la importancia de lo mágico en nuestro sistema. Golpes de realidad, cosas que creímos que eran perfectas y no lo van a ser tanto, que creímos que también podíamos vivir en la fantasía y no se podía vivir así. Y esto no solamente implica situaciones, sino ídolos, personas que vamos a bajar del pedestal. Acá viene lo de la ética del arte, ¿no? Porque como Saturno tiene que ver con las reglas y Piscis tiene que ver con el arte, yo lo relaciono mucho con las inteligencias artificiales. Por eso puse acá una ilustración de inteligencias artificiales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la reinterpretación del arte? ¿Es moral o no es moral que las personas elijan hacerse el arte a través de inteligencia artificial? ¿Puede la inteligencia artificial competir o no competir con seres humanos? ¿Cómo la alimentamos? ¿Cuál es el límite? También otra cosa que sucede es responsabilidad, Saturno, por lo colectivo, Piscis, porque como les dije antes, Piscis disuelve el ego. Es decir, que al disolver el ego yo me encuentro con que soy parte de una marea. Piscis está regido por Neptuno. Neptuno es Poseidón, son los mares. En el mar todo está metido ahí abajo en un gran todo que envuelve la tierra y no sabemos qué forma parte de qué. El agua une todo y lo disuelve. Entonces empezamos a sentir una responsabilidad por lo colectivo y esto también implica una racionalización por aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de lo natural. El tema de la conciencia de la ecología, de cuidar al mundo, de pensar en qué va a pasar con las generaciones por venir. Acá yo tiré una que puede llegar a ser y es interés por el océano, construcción en el océano. Saturno que tiene que ver con construir y Piscis que tiene que ver con el océano. También puede ser que se llegue a construir algún tipo de tierra o edificios o cosas que estén sobre el nivel del mar. Esto es una posibilidad, o debajo del mar. Golpe de realidad, Saturno. Y Piscis imaginario, es decir que empiezan a caer grandes conspiranoias. Y acá puse la conspiranoia respecto del COVID, la conspiranoia del tema de la tierra plana. Por supuesto que va a haber gente que va a seguir creyendo en esas cosas, pero van a empezar a haber golpes de realidad y nuevas demostraciones de que estas cosas no son posibles o no son como se las imaginan. Y atención, si estás viendo esto y naciste en el 96 o en el 97, presta atención porque vas a estar viviendo tu retorno de Saturno y este retorno tiene que ver con Piscis, que es el último signo, por lo tanto hay una finalización de un sueño y de un proyecto que es la estructura y lo que está marcando también como un límite Saturno. Entonces un poco también es esa la pregunta que tenés que hacer. Logré lo que quería, es momento de dar finalización a esto, ¿qué voy a hacer? Ahora viene la parte que me interesa. Hacemos una mirada al pasado. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando Saturno estaba en Piscis? Y esto sucedió en el 93 al 96. ¿Qué sucedía en ese momento? Videojuegos que rompen con lo infantil.
El gran ejemplo es el Mortal Kombat, ¿sí? Que para la gente que no lo conoce, es un videojuego que involucra las fatalities y las brutalities, que ustedes dicen qué pelotudez esto, pero resulta que es el videojuego como obra de arte y como producto de la imaginación, Piscis, que se encuentra con el choque de las reglas, Saturno. ¿Qué es lo que sucede? A partir de esto se crea la primera convención en donde había un montón de padres regulando a ver si esto es apto para todo público o no, si los niños pueden ver eso o no. Entonces es posible que durante este año veamos también cuáles son las cosas que se regulan o si se regula algún tipo de arte, si es apto o no apto para todo público. También es la primera PlayStation, que a la larga es como que se deja de infantilizar un poco la consola de videojuegos y viene Saturno, que habla sobre la edad, sobre la vejez, sobre la madurez, a traer una consola que propone cosas para un público más adulto. Muere Kurt Cobain y se convierte en ícono. Acá también tenemos esta cosa de que Cobain, que además el chabón tenía un montón de agua en la carta natal, acá Piscis y Saturno, ¿sí? Del final, de la muerte. Saturno que muchas veces está representado por la guadaña de la muerte. Si bien Plutón es el dios del infierno, Saturno es el dios del tiempo, el te llegó la hora. Entonces también existe algo de mística alrededor de esta cuestión de que todo termina y que también hay un nihilismo alrededor nuestro y que Kurt Cobain ha sido una gran eminencia para representar este Saturno pisciano. Cultura del grunge en apogeo, el grunge que tiene tanto que ver, tanto musicalmente como estéticamente, con esta cuestión de lo viejo, lo sucio, lo usado, lo que está así roto, despreocupado. Acá es al revés, ¿no? Es como movimiento artístico desde el punto de vista pisciano, pero desde lo desde lo saturnino, es esta cosa de lo viejo, ¿sí? De lo que tal vez está roto y no le estoy prestando atención. Películas sobre adicciones, no puse qué películas, pero acá aparecen un montón de películas que creo que era Trainspotting, y no me acuerdo si también es de esta época. Ay Dios, no me acuerdo ahora cómo se llama, ya me va a salir. Pero bueno, son películas que también hablan, nuevamente, le doy una estructura, Saturno, a un tema que habla sobre la adicción y la evasión, Piscis, y también un montón de películas que terminan siendo hitazos sobre temas de la magia, de nuevo Piscis, Harry Potter, los X-Files, que es más ciencia ficción, Jurassic Park. La fantasía encuentra una estructura y crece y prospera. También se empieza a hablar del cambio climático en las Naciones Unidas. Otra vez, Saturno, responsabilidad sobre el mundo de lo natural, Piscis, de lo colectivo, Piscis. También desde el punto de vista político es el atentado a la AMIA en la Argentina, que es un atentado que ha quedado mucho en las sombras y en la confusión. De nuevo acá tenemos la estructura, que nada menos que un edificio, Saturno, y Piscis, que tiene que ver con lo que no termina de quedar claro. El genocidio en Ruanda también, y Nelson Mandela presidente, que también acá habla de la suba al gobierno, la estructura, ¿sí? Que tenemos de Saturno, de una persona que habla de lo colectivo, de lo social, de lo solidario, Piscis. Entonces, fíjense cómo la astrología nos está dando un libro guía y que nos está diciendo, esto pasó entre el 93 y el 96. ¿Qué va a pasar ahora en el 2022? Cosas nuevas, pero vienen en este mood. Entonces, recordemos qué pasó en el 93 al 96 para entender un poco de qué va a ir Saturno en Piscis estos 2 años. Y ahora sí, el gran super protagonista del año. Y en este caso estamos hablando de Plutón en Acuario, que va a suceder del 2023 al 2043. Acá tenemos otra, si dijimos que Saturno en Piscis era una tremenda fuerza transpersonal, esta es una tremendísima fuerza transpersonal. Otra vez tenemos a Plutón, el planeta más lejano al Sol, por lo tanto un gran poder social, impactando en Acuario, que no solo es un signo que está regido tanto por Saturno como por Urano, por lo tanto de nuevo fuerza transpersonal, fuerza social, sino que la esencia acuariana
es lo social, lo institucional. El individuo deja de pensar en sí mismo y se ve en un mundo donde existe un todos. Entonces Plutón en Acuario nos está hablando de cambios impresionantes como sociedad, que me entusiasma mucho ver qué nos vamos a encontrar. Es libertad y explosión en sombra. Entonces acá vamos a ver grandes revolucionarios y vamos a ver grandes terroristas durante estos 20 y pico de años. Vamos a ver todas las teorías cuestionadas: Plutón, transformación; Acuario, teorías. Vamos a ver investigación, Plutón, de profundización; tecnologías, futuro, vanguardia, Acuario, lo de avanzada. Vamos a ver teorías totalitarias, Plutón, el poder; lo totalitario, Acuario, que una vez que tiene una idea le cuesta mucho sacársela de la cabeza. Acuario es muy bueno para arrancar de cero, para empezar con lo nuevo, pero ojo, porque también es un signo fijo, entonces moverse donde está le cuesta un montón. Caída de oligarquías, acá tenemos Plutón, el poder enquistado, ¿sí? Pero oligarquías, ¿por qué es caída? Porque Acuario es esto lo reparto y va para todos, porque es la libertad, es la igualdad, no es más para vos solo. Entonces hay mucho choque por diferencia de clases. El problema es que son 20 años, es decir, que no vamos a ver que la oligarquía termine de caer en el 2023. Vamos a ver un montón de lucha de clases muy pero muy intensificadas en los primeros años sobre todo. Instituciones cuestionadas, lo colectivo al poder y políticas intervencionistas que es de las que he hablado anteriormente. Y por supuesto, nuevos sistemas energéticos. También acá viene la propuesta de los nuevos sistemas energéticos. Bien. Miren esto, gente, porque esto es impresionante. Plutón en Acuario, la última vez que estuvo ahí fue desde 1778 hasta 1798. 1778 a 1798, ¿qué pasó? Miren esta imagen, es el naturalismo. El naturalismo es como una corriente artística que se parece mucho al realismo. Está emparentada con el realismo y tiene que ver con la documentación objetiva de la realidad. Es decir, que era una época en donde no solamente se trataba de imitar la realidad a través de las pinturas lo más objetiva posible, sino que además se trataba de pintar esa realidad desde ópticas que no necesariamente estaban posadas. ¿A qué voy? A que tal vez en el realismo nos encontramos a un grupo de gente muy feliz haciendo un picnic en una pradera, y acá nos encontramos, miren esta imagen, como es una mujer con una cara de preocupación, con lo que parece ser una hija dormida, agotada, que está todo desordenado a su alrededor. Entonces hay una documentación de la realidad desde un punto de vista mucho más objetivo. En esta época también Estados Unidos se independiza. Hay un montón de revoluciones alrededor del mundo y todas están relacionadas con la esclavitud y con la finalización de la servidumbre y de los esclavos, que falta mucho camino por recorrer, pero se empiezan a terminar y a cuestionar todas esas cosas. En Perú, en Bolivia, en Austria, en Inglaterra, en Brasil, en Haití, en Canadá, en Polonia, en Irlanda, en un montón de lugares más, pero estos son como los más significativos. Esta es la época en donde Kant escribe la crítica de la razón pura, que es, dicho muy a lo bruto, perdónenme la gente que estudia filosofía, si hay alguien ahí que sabe bien del tema, por favor siéntase libre de corregirme y lo expresamos en el stream como corresponde, pero básicamente habla de un sujeto que puede mirar desde afuera, porque la crítica de la razón pura lo que hace es fusionar el empirismo, que es yo aprendo todo a través de la experiencia, con la objetividad.
con la lógica, que es que yo todo lo aprendo a través del razonamiento. Entonces lo que hace Kant es decir, ¿qué pasa si juntamos las dos cosas? ¿Qué pasa si yo como individuo puedo analizar una experiencia, pero también puedo utilizar la lógica para comprenderla? Fíjense cómo esto también es Plutón en Acuario. Plutón, transformación, Acuario, ideas. Ideas que cambian. Y esta idea de Kant ha revolucionado la filosofía. El naturalismo ha revolucionado el arte. Esto es algo que me encanta. Durante Plutón en Acuario empiezan a nacer grandes revolucionarios como San Martín y Bolívar. Y esto es algo que lo van a ver en todos los Plutones. La semilla de Plutón, fíjense, incluso vamos a hacer un impas. Miren esto, que, Dios mío, a veces soy tan nerd que me asusto. Símbolo Plutón. Miren, literalmente el símbolo de Plutón es una semilla. O sea, fíjense, es como un cuenquito con una semilla arriba. Entonces, literalmente, Plutón está representando una semilla que vamos a ver crecer cuando las personas que nacieron en esa semilla crezcan. Obviamente que Plutón en un signo va a representar el momento social, porque las revoluciones ocurrieron en este momento, no ocurrieron más adelante. Pero en ese momento también nacen personas que cuando estén en la flor de su vida van a ejecutar acciones de grandísima importancia revolucionaria. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos ponemos a pensar, estos años van a nacer personas que dentro de unos años hagan grandes revoluciones. Así que si tenés a una hija que vaya a nacer en los primeros meses, entre marzo, abril y mayo de 2023, quizá estés gestando a un pequeño o pequeña revolucionario. La Revolución Francesa, que como dijimos antes es el tema de esta veintena, los derechos humanos, nuevamente acá una transformación que habla de la derrota total y absoluta digamos, de las monarquías, ¿sí? Esto quiere decir que Plutón en Acuario también es la destrucción de aquel statu quo del poder, pero obviamente que sucede de una manera muy poderosa y que puede implicar muchas muertes también. Entonces, cuidado con eso, porque ¿qué es lo que nos vamos a encontrar como sociedad? ¿Cuál va a ser el costo político y social de esto? Y también es una época en donde la mecánica newtoniana empieza a desarrollarse a través de la teoría de la gravitación. ¡Ay, amo la astrología, gente! Miren esto. Mecánica newtoniana según la teoría de la gravitación. O sea, estamos hablando nuevamente la gravitación, que tiene tanto que ver con el concepto acuariano, ¿sí? Lo que no podemos ver que existe ahí, la gravedad y Plutón, la ciencia, la transformación, el peso, lo que va para abajo. Es de locos. Y fin de la teoría del flojisto, que me interesa porque la teoría del flojisto era una teoría en donde decía que vos había como un aire que te entraba. Esperemos, vamos a buscar bien la teoría del flojisto porque yo ya estoy acá inventando un nivel de inventaciones. Sustancia hipotética que representa la inflamabilidad es una teoría científica obsoleta según la cual toda sustancia susceptible a sufrir combustión contiene flogisto y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. O sea que básicamente lo que creían los de antes es que si a vos te pasaban algunas cosas es porque vos tenías el flogisto y resulta que vino alguien y dijo no, esto no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces acá también hay una reinvención científica. Y esto, gente, es lo que vamos a vivir a partir del 2023 hasta el 2043. ¿No les da intriga saber todo lo que vamos a aprender estos 20 años? Yo me vuelvo loca. Miradita rápida a los eclipses, porque ya los mencioné antes, así que vamos a hacer una miradita rápida. El del 20 del 4 en Aries anuncia el final de ciclo Tauro-Escorpio, explosiones de confianza necesarias para reconocer la necesidad del yo y del ego, posibles conflictos. 5 del 5, Escorpio a 14 grados,
última vez en Escorpio, fuerte eliminación, finalización de ciclos, terminación de asociaciones, sacar la porquería, escupir el deseo reprimido, la purga viene con oscuridad. 14 del 10, Libra, 21 grados, finales e inicios de vínculos, cotejar la importancia de los intercambios, quién colabora y quién me atrasa en la vida. Lo social dispara ciclos evolutivos profundos necesarios para sanar heridas emocionales. Y 21. Bueno, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo. El video seguramente lo vean un poquito diferente porque ayer se cortó la luz, así que esto es una grabación que hice después y que pegué al video original. Habíamos quedado en ver los eclipses. El último eclipse es el del 28 del 10, que es Centauro en 5 grados. Nuevamente el último eclipse de la saga Tauro-Escorpio. Y acá se cierran los sistemas económicos, se buscan otras estrategias para ganar recursos y puede disparar autoindulgencia y actitudes tercas, así que cuidado con eso. Lo último que vamos a ver antes de cerrar es qué pasa con el cambio de nodos. Los nodos suelen cambiar más o menos alrededor de 2 años y medio, o 1 año y medio, tienen un movimiento parecido entre lo que sucede con Júpiter y lo que sucede con Saturno. Y pasa lo mismo que con los eclipses, que en vez de ir hacia el signo próximo, van hacia el signo de atrás. Entonces, del eje Tauro-Escorpio se mueven al eje Aries-Libra. Ya de por sí los nodos significan aprendizajes y desafíos. Tenemos que despegarnos de las cosas que nos resultan fáciles del nodo sur e ir hacia las cosas más desafiantes del nodo norte. Al estar el nodo sur en Libra, que tiene que ver con las relaciones, este es un año que para muchas personas va a significar el aprender a independizarse, que también es una mecánica que va muy bien acorde con lo que estuvimos viendo de que es un año de libertad, de romper con la esclavitud. Entonces, si bien obviamente va a tener muchísima relación con los vínculos, creo que también va a tener una fortaleza en que la gente pueda emprender y hacer la suya sin necesidad de estar dependiendo de jefes o de personas que la exploten. En este momento vamos a terminar de incorporar en todo el proceso, porque esto va a ser hasta el 30. No puse de qué mes, soy una viva bárbara, así que después les voy a aclarar, creo que es el 30 de septiembre de 2025. Vamos a terminar de incorporar la diferencia entre lo que siento y lo que es real para pasar al ámbito vincular, es decir, revisar quién soy yo en función de otros y en función propia, obviamente. Acá puse una frase de Virgilio que me parece que va muy bien con lo que enseña este cruce de nodos, y es que la fortuna favorece al atrevido. Es un momento muy bueno para los valientes, para entender que si quiero disfrutar con el resto, también tengo que recordar quién soy y qué quiero. Socialmente se habla mucho de la independencia versus la colaboración, de estar solos o en pareja y ayudar o hacer las cosas por cuenta propia, de aprender a hacer la de uno sin esperar aprobación. Y también Quirón en Aries aprovecha este proceso para colaborarnos en el sanarnos en esta combinación. También puede ser que sea un momento de cuestionar sociedades y entrar en una era de beneficios para la gente que no quiera estar en pareja. Y esto es algo que ya se viene gestando, ¿no? Parece una tontería, pero hay un montón de gente que capaz se quiere ir de vacaciones sola y no puede porque los beneficios son para dos. Quiere vivir sola y no puede porque los beneficios son para dos. Entonces siempre hay una cosa de que cuantos más sos es mejor, y entonces acá empieza a surgir esto de que si quieres hacer la tuya también está bien. Así que las dependencias se ponen en jaque y es un gran momento para la gente que emprende. Entonces, en síntesis, es un año bisagra. Es mejor que el 2022, pero quien no quiere adaptarse puede pasarla mal. Hay una aceleración increíble en lo tecnológico, que es lo más interesante que vamos a ver. Hay oportunidades determinantes para la ecología y para la energía, políticas intervencionistas para bien y para mal. Después de mitad de año puede haber situaciones de agresividad, posibles enfrentamientos políticos, sistemas económicos que se caen, los últimos pasos del valor en el papel moneda y las propiedades.
Crecimiento del metaverso y criptomonedas, solo algunas, de nuevo, van a seguir cayendo las que son ilusorias o las que son un verso. Un crecimiento en la ciencia de datos también, un acercamiento al caos económico necesario en momentos de transición y un comienzo de una mayor distancia física. Ojo con eso porque el primer paso también ha sido la pandemia. Así que bueno, les pido disculpas tener que estar haciendo esto de nuevo. Además, como podrán observar, mi voz está un poquito más degradada porque sigue creciendo el resfrío. Pero no me quería quedar sin hacer esto para poder subirles el video completo y que ustedes ya lo puedan ver en YouTube. Y como siempre les digo, si les gusta lo que hago, no dejen de colaborarme como puedan en Cafecito, suscribiéndose a Twitch, suscribiéndose a YouTube, contratándome, ¿sí? Como vimos antes, este es un panorama anual. Si ustedes quieren ver cómo les afecta individualmente, es muy importante que se hagan una revolución solar, así que les recomiendo que vayan por ese camino. Y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene, que vamos a estar hablando de cómo va a ser el panorama detallista y específico de enero, y probablemente enero sea un mes en donde vayamos viendo signo por signo cómo va a ser el año o cómo analizar el año con un poquito de mayor profundidad. Gracias.